primero para pedirle al rey permiso, ¿verdad?, de ir a Jerusalén, a la ciudad de sus padres. Aquí quiero decirles que él ora antes de ir al rey, él ora, hace de esta carga que él tenía, de esta enorme tristeza, lo hace motivo de oración. Y entonces dice que, se los quiero leer, dice que al otro día de que él estuvo orando, dice que se puso a servir al rey, a darle la copa, pero él dice, como yo no había estado antes triste en la presencia del rey, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Entonces temí en gran manera, porque no se podía dar el lujo de estar triste delante del rey. Dice, temí en gran manera, seguramente por su vida. Y quiero decirles que eso lo hice en motivo de predicación para para este domingo, y estuvo preciosa la palabra. A Dios la gloria, por supuesto. Porque se nos hace muy fácil entristecernos teniendo un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan generoso, tan compasivo, con una riqueza gigantesca en el cielo para nosotros, con tantas promesas, y nosotros con frecuencia andamos tristes. Pero aquí vemos a Nehemías, que él andaba triste por una causa que había cargado su corazón. Dios puso en él la inquietud de reconstruir a Jerusalén para que fuera habitable Jerusalén. Entonces pide permiso, le pide al rey que le dé la oportunidad de ir a reconstruir a Jerusalén, y Dios dice, le concedió no solamente eso, sino le dio cartas, le proveyó de soldados, y fue una cosa preciosa según la benevolente mano de Dios con Nehemías. Y pues el rey también le dio permiso de que fueran los que él quisiera, y juntó mucho pueblo, gente especial, levitas, sacerdotes, para que lo acompañaran, y etcétera. Cartas para que allá del otro lado del río le dieran madera para la reconstrucción y todas las cosas. Entonces, el autor es Nehemías. El periodo que abarca el libro es del 445 al 434 antes de Cristo, porque Nehemías, que primero fue un copero, después fue un hábil constructor, un hábil director de obra, y tercero, fungió como gobernador 12 años. Eso es lo que abarca el libro, 12 años, ¿no? Su nombre significa Dios ha consolado o Dios consolará, y la verdad, como los nombres eventualmente proponen un carácter y definen un destino. Y este hombre pues fue la consolación para todo el pueblo de Israel, ¿verdad?, al restaurar la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, quiero decirles que el libro describe claramente cómo la envidia, porque dice la Biblia que toda buena obra despierta la envidia de la gente. Y pues luego desde los primeros días que lo oyeron unos vecinos, unos paganos, Sanbalat y Tobías, sistemáticamente se estuvieron oponiendo a la construcción, a la reconstrucción de Jerusalén. Y pues aquí vemos la astucia de Nehemías, pero también vemos un valor tremendo. Nehemías, que seguramente era un hombre de mucho carácter, porque yo veo, también pues veo la gracia de Dios, cómo fácilmente lo acompañaron, ¿verdad?, a la reconstrucción, y luego él mandó traer gente de judíos que vivían a los alrededores de Jerusalén, y cómo la gente colaboró con él, ¿no? Pero repito, los enemigos le hicieron la vida difícil, muy difícil, lo amenazaban, sobornaron a unos profetas para que le profetizaran mentira, haciendo intimidarlo y que desistiera de la obra, pero él muy firme se fortaleció en su Dios. Entonces, por eso parece que el versículo clave, un versículo clave es
Nehemías 8:10, que dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Otro que yo añadiría es el capítulo 2:20, que dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Aquí vemos, en esta afirmación es evidente la fe de Nehemías, porque la fe se libera por la boca, la fe se libera por las palabras. Dice, edificaremos, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. La fe se muestra en afirmaciones. Entonces, quiero decirles que todo el libro habla de una muy detallada descripción de la reedificación de los muros y quienes participaron en el trabajo. Me impresiona, yo digo, nada más estar llevando este diario, por decir así, ya era bastante trabajo, porque coordinadamente se pusieron a edificar alrededor del muro por familias, y él da los nombres y qué hacían y qué parte del muro edificaban, ¿no? Eso está en el capítulo 3. En el capítulo 4 dice, cuando vinieron las amenazas, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando decidieron levantarse para defender a sus familias, a sus casas, a lo que había sido antes, Dios desbarató las amenazas de los enemigos. Muy interesante para nosotros. Muy interesante que estamos amenazados del coronavirus y económicamente, o que tenemos muchas, que el gobierno, ¿verdad?, quiere imponer limitaciones. Pero cuando decidimos hacer la obra de Dios, Dios destruye las amenazas, ¿no? Vemos en el capítulo 5 que Nehemías abolió la usura porque los pobres judíos habían empeñado viñas, tierras, olivares, pues no tenían nada, ¿verdad? Y con eso tampoco tenían dinero y andaban, inclusive vendieron como esclavas a algunas de sus hijas, ¿verdad? Para poder subsistir. Y él se levantó, por eso digo, con un carácter muy firme, y reprendió a todos los que habían esclavizado realmente mucho el pueblo que trabajaba. Aquí lo mandaban llamar a Nehemías para decir, tenemos que platicar contigo. Porque veían que ya se habían reparado portillos y todo, pero todavía no ponían las hojas de las puertas. Entonces, dice que ellos habían pensado hacerme mal y yo les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque si voy, cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Qué interesante que Nehemías no se distraía
del proyecto que tenía muy claro, ¿no? Algo que también es muy relevante, aunque no lo dice el capítulo 2, dice que cuando le pide permiso al rey Artajerjes para ir, le dice, señálame cuándo vas y cuándo regresas. Muy interesante porque Nehemías ya había hecho un plan, ¿verdad? Desarrollado un plan y muy interesante. Yo quiero decirles que estuve muchas veces con el presidente de la República, ahí en Los Pinos, y la verdad ahí no te puedes dar el lujo de cometer errores y no puedes tartamudear. Uno tiene que ir con todas las cosas, ¿no? Preparadas para dar respuestas a las preguntas que eventualmente le hacen a uno ahí. En el capítulo 7 hay Nehemías describe detalladamente el padrón de los que volvieron con Zorobabel, ¿no? Mandó hacer Dios puso en el corazón de él que se hiciera un censo y que se empadronaran según, y los que habían subido antes, ¿verdad? De los que habían subido antes fueron casi 50,000 personas, casi 50,000, incluyendo cantores y cantoras, y además pues subieron con sus caballos, mulos, burros, camellos, y describe cuánto oro, cuánta plata llevaban y cuántas vestiduras sacerdotales. Una descripción muy detallada, ¿no? Es un libro histórico. En el capítulo 8 vemos que Nehemías tomó disposiciones especiales para que el sacerdote Esdras enseñara la ley de Dios y el pueblo gobernara su vida por la ley de Dios, algo que debemos hacer como hijos de Dios, como padres de familia, ¿no? Dice y es muy interesante porque dice de que desde que amaneció hasta el mediodía, estuvieron leyendo la palabra y dice que todo el pueblo, desde los niños, todo el pueblo estaba muy pendiente, dice, ponían el sentido en lo que se leía. Dice, y los levitas hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo tengo aquí algunas personas que a veces en la reunión y aún en la palabra se me están durmiendo. Será porque soy el mago de los sueños. Pero aquí había la mano de Dios muy clara. En el capítulo 9 vemos una expresión que en teología se llama arrepentimiento por identificación y que se repite también en el Esdras 9 y Daniel 9, a donde Nehemías hace una confesión de los pecados de Israel, de los pecados nacionales, pero se identifica con ellos como el pecador, aunque él no estaba pecando, ¿verdad? Se identificaba con los pecados de sus antepasados, ¿no? Entonces, buscaron el perdón de Dios y la renovación del pacto de obediencia a Dios. En el capítulo 10 aparece la firma de los sacerdotes y levitas comprometidos para guardar la ley de Dios y que Dios dio a Moisés. En el capítulo 11 los judíos, trajeron a los judíos de alrededor de Jerusalén para preparar los cultos de adoración y la consagración de las murallas. Y también en el capítulo 11 escogieron gente que viniera a vivir a Jerusalén, porque pues Jerusalén era una ciudad grande y eran muy pocas las personas que estaban ahí. Y bueno, pues echaron suertes y así fue, ¿no? En el capítulo 12 se registró el nombre de los sacerdotes y levitas, también muy detallado todo. Y se dedica el muro con 2 procesiones de cantores y cantoras que rodearon la ciudad. Por una iba dirigiendo Esdras y por el otro lado iba dirigiendo Nehemías, y hasta que se encontraron en la parte extrema del muro, de las murallas, ¿no? Y hicieron sacrificaron muchas víctimas al Señor y
Fue un gozo tremendo, y yo me imagino que sí, ¿verdad? De cómo había estado todo montado, quemado, todo feo, que no habitaba nadie, y de repente todo limpio. Fue algo precioso. Ahí recogieron diezmos, primicias, ofrendas para los sacerdotes, para los levitas, para los cantores. En el capítulo 13 dice que él, Nehemías, regresó al rey, no sé por cuánto tiempo. Y cuando regresa otra vez a Jerusalén, resulta que los levitas, cada uno se había ido a sus tierras porque no les daban el diezmo. Entonces, pues tuvieron que regresar para sobrevivir. Y él reprende a los oficiales y bueno, hace unas reformas, para que el culto se hiciera como Dios manda, ¿verdad? Y se restituyera la vida nacional de Israel. Purificó a los sacerdotes, a los levitas, y también purificó al pueblo porque el pueblo se había emparentado con gente extranjera, ¿no? Y los corrió a las extranjeras, a los hijos. En otros capítulos también lo mismo pasó con Esdras. Entonces, y por último quiero nombrar varias cosas que se repiten ya para terminar en Esdras. Perdón, en Nehemías. Dice Nehemías 5:19. En el capítulo 13 dice algo parecido. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y vuelve a decir en el versículo 22, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Y una parte parecida, pues, cuando los levitas habían emparentado con gente extranjera, ¿verdad? Además, habían emparentado con unos líderes como Tobías. Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Eso es muy interesante para nosotros que somos líderes, ¿no? Dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Esto es para todo cristiano porque somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y por último termina Nehemías diciendo en el capítulo 13:31, dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así que, amados, pues muy interesante el libro. Repito, es un libro que es un referente para muchos libros de liderazgo, de organización y de administración. Muy interesante que un copero del rey, que un simple siervo, haya desplegado tal sabiduría para la reconstrucción de una ciudad. Dios les bendiga mucho. Gracias por su